¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Creo que con todas nos hemos saludado. Es una alegría poder estar acá, después de haber estado y seguir un poco congestionada, por ahí van a sentir. Pero es un privilegio cada vez y una gran responsabilidad ante el Señor y ante ustedes, tener que dar un mensaje. Lo que el Señor nos da, pero es poder transmitirlo y poder transmitirlo también con el corazón. Y también saludamos a las hermanas que están en Zoom, de que hay algunas de otros lugares, me parece. Así que también les damos la bienvenida a nuestra reunión y le mandamos un besito a Aide, que también es de este grupo, pero está enfermita, así que también tengámosla presente en las oraciones. Bueno, nos toca iniciar el tema y bueno, ya las otras van a ser más perfeccionadas, las otras reuniones. Siempre dar el primer paso es más dudoso, como los nenes cuando aprenden a caminar, ¿vieron? Pero nos toca hablar del diseño de Dios para la mujer y un poco lo repartí, por así decirlo, lo dividimos en dos partes, porque es para la mujer a través de las mujeres de la Biblia. Y si bien vamos a hablar de diseño y hay una mujer que inherentemente tiene que estar presente, porque no la podemos obviar, nos pareció interesante también tomar otra figura que nos da un ejemplo eh, como mujer también, que no nos dice su nombre, que hay investigaciones y que se supone el nombre, pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. A ver, ¿qué les dice a ustedes la palabrita diseño? ¿Qué piensan ustedes cuando somos mujeres y si hay algo que miramos? ¿Qué será? ¿Diseños de qué? Ropa. Vemos el de casas, diseños de muebles, ¿m? De jardines, muy bien, de calzados, de zapatos, de zapatillas, todo hay diseño, ¿no? Y a algunas les gusta más que a otras distintos tipos de diseño. Pero bueno, quien diseña hace un boceto, hace un dibujo y piensa cómo va a ser eso, cómo es ese producto que yo quiero que lo vean y los que lo venden lo compran. ¿Mm? ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Eh, Alguien lo creó, alguien lo ideó, alguien lo pensó, alguien tuvo todo para que eso quedara perfecto, quedara bien, tuvo en cuenta todos los detalles, no dejó nada librado al azar para que esa creación, esa construcción, esa elaboración quede perfecta. Y así pasó con nosotras. Fuimos creadas maravillosamente, extraordinariamente, porque tenemos un Dios que es extraordinario y es el maestro por excelencia, y Él diseñó todo perfecto allí en el momento de la creación. No les voy a pedir que leamos, yo les voy a ir comentando y por ahí les voy a ir dando algunos textos, no nos vamos a salir prácticamente de Génesis en un principio, pero bueno, la historia de la creación creo que todos o en su mayoría la sabemos, muchas las veces la hemos contado. Tenemos que fue allí cuando el Señor creó todo, en un día hizo el día, la noche, el firmamento y las aguas, en tercer día la tierra seca y la vegetación, en el cuarto día hizo las lumbreras. ¿Y cómo las llamó? A ver si estamos atentas. ¿Cómo llamó a las lumbreras? Sol y luna las creó. Después hizo las aves y los peces, hizo criaturas terrestres y llegó la superobra. ¿Mm? Dice, creamos al hombre, en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Antes en la creación veníamos viendo, si ustedes toman después su Biblia en su casa, yo un poco lo hago así para que, por amor al tiempo, Dios a todo iba haciendo, ¿no? Con su palabra, que era y sigue siendo toda autoridad, solo con decir,
se hacía. Pero sin embargo con el hombre, Dios, ¿qué hizo? Tomó polvo, lo sopló y allí le dio vida. Y así creó al hombre. Pero dice que Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y a semejanza. Y yo buscando, hizo, digamos, construyó allí. En hebreo dice que las expresiones poéticas para reforzar las ideas se usan mucho y por ejemplo allí tenemos imagen y semejanza. Si ven imagen significa molde, significa esculpido en, también semejanza es forma, comparable, similar o el borrador de un constructor. Hay un chistes feministas, ¿no? No sé si lo saben ustedes. ¿El borrador? ¿Nunca lo escucharon? Es feminista, el chiste no debería de serlo, pero bueno, siempre se dice, porque Dios hizo primero el borrador, cuando lo creó Adán, y después lo pasó en limpia. Para estas épocas no, que no los escuchan los hermanos. Un poquito de un tinte. Y les estaba diciendo que imagen y semejanza son sinónimos y dice que no son conceptos diferentes, sino que en el hebreo lo podríamos traducir a nosotros, hagamos al hombre a nuestra imagen para que tenga nuestra semejanza. Y eso es lo que Dios pensó, ¿sí? En crearlo semejante a él. Y allí vemos que Dios lo crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén, y allí le da al hombre la autoridad sobre el huerto, ¿sí? Y lo pone a administrar, lo pone a trabajar. Y una cosa que también estudiaba, que Dios lo llama a Adán, Dios le trae los animales y les dice, Adán, poneles nombre, ¿sí? Eso es muy... Dios lo podía haber hecho, chicas, no tenemos dudas de eso. Pero sin embargo le delegó a Adán esa responsabilidad, esa autoridad. En la antigüedad, hoy en día sigue siendo importante poner nombres, ¿verdad? Nos da la identidad, ¿sí? A nosotros como personas, pero en esos momentos también era un simbolismo de autoridad, y esa autoridad Dios se la dio allí a Adán, y le dijo a Adán, poneles vos nombre a los animales. Y bueno, fue así como Adán le puso los nombres a los animales con los nombres hasta los que los conocemos hoy en día. Entonces vemos que Dios crea al hombre y le dio esta responsabilidad de administración y de liderazgo y de autoridad sobre lo creado. Después en Génesis 2:18, ¿alguien lo quiere leer? Bien. Allí, fíjense que no dice que el hombre estaba cansado, que tenía trabajo, tenía muchísimo trabajo Adán seguramente, o que tenía alguna otra necesidad. ¿Qué dijo? No es bueno que esté solo. Allí vio la soledad de Adán. Entonces dice, no es bueno, y solo Dios sabe, y nosotros también sabemos, por qué no es bueno que el hombre esté solo. Y le voy a hacer ayuda idónea. Adán necesitaban, todos los animales estaban allí contentos, podían andar, disfrutar del huerto. Yo me imagino lo que sería caminar por aquel lugar, ¿no? Los olores, los ruidos, imagínense esa vegetación y todo lo que tenemos, pero descrito allí en la Biblia. Pero ese no es bueno que esté solo, le voy a hacer ayuda. ¿Para qué? Para que comparta, para que converse, para que disfruten de su compañía, para que se rían, para eso. Entonces dice que le hizo ayuda idónea. Y con esto también hay muchísimos chistes, ¿no? De la ayuda idónea y de la ayuda idónea, pero realmente Dios nos pensó a nosotros como esto, como ayuda, como compañeras. ¿Para qué? Para acompañarlo en los buenos momentos, pero también seguramente había momentos de cansancio,
No había otras cosas porque todavía no había aparecido lo que vamos a ver luego en el capítulo 3. Y Eva estaba allí, estaban con Adán, ellos estaban felices, en esos momentos no existía esto de la guerra de los sexos, ¿no? De las diferencias, ellos estaban bien. Hasta que, entonces Dios, repasamos, le dio a Adán autoridad, la responsabilidad de liderazgo, también de administración, y a Eva, un detalle, la creación de Eva fue distinta también, ¿sí? Vamos a pensar esto también. A Eva también Dios podría haberla hecho así, pero sin embargo no. Lo hizo caer en sueño profundo a Adán, le sacó una costilla que después obviamente cicatrizó, y de allí nace Eva. Y fíjense qué creación tan diferente, ¿no? Muchos autores dicen, o algunos dicen, no lo dice la Biblia, lo dicen algunos autores o comentarios, que la creó de la costilla justamente para que sea igual, compañera, pareja. Vieron que cuando uno, depende cómo sea el compañero, a veces uno puede abrazarla, generalmente, y está al lado, ¿sí? Que no la sacó de la cabeza para que no sea ella autoridad ni esté por sobre el hombre, y tampoco la sacó de los pies para que sea pisoteada o maltratada o todo lo que podamos pensar, ¿no? Entonces Dios allí la creó a Eva de la costilla para que sea compañera, habíamos dicho, y Adán dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mis carnes, y será llamada varona porque del varón fue tomada. Y entonces allí tenemos que Dios había establecido lo que dijimos, a Adán la responsabilidad de ser cabeza, de tener autoridad y de ser líder. Y a Eva para que estuviera allí acompañándola. Ambos eran iguales en diseños, ¿sí? Pero eran distintos en roles, en funciones y en identidad también. Como les decía antes, ellos no tenían estas diferencias del género que hoy existen, que están y tan en boga últimamente y que a veces no quisiéramos, pero sutilmente, lentamente, a veces se van metiendo en nuestras cabecitas a través de cosas muy pequeñas. Quizás no somos militantes, pero a veces las escuchamos y uno a veces, ustedes, bueno, que están, muchas de ustedes las veo tan jovencitas y que seguramente están trabajando y están en medios donde cada día hay que afianzarse más en esto, ¿no? Y tener muy claro para qué fuimos creadas. No fuimos creadas para ser igual que el hombre. Tenemos otros roles, tenemos otras funciones. Y una de las cosas que yo quería compartirles también, viendo esto de la seducción a Eva, ¿sí? Muchas veces también nosotros podemos ser seducidas por pensamientos, pensando en las corrientes actuales, porque, chicas, el pecado nunca se nos presenta feo, nunca. Siempre va a haber, como nos decía César Ramos, el pecado es sabroso, como dice él, ¿no? Pero siempre es así. Va a ser lindo a la vista, va a ser gustoso, va a ser agradable, pero su fin nunca es realmente bueno. Y la seducción, Dios les había dicho que no comieran de un árbol, tenían todo el huerto y podían usar uso y desuso lo que quisieran, menos de ese árbol. Pero apareció nuestro buen amigo, Satanás, y que le diga, pero Dios te ha dicho eso, pero ¿por qué vas a ser igual a él? ¿Cómo no lo vas a comer? Tantas veces, ¿no? Escuchamos vocecitas. ¿Y qué pasó? Allí Eva fue tentada en cuanto al aspecto físico por el pecado, ¿no? En el aspecto físico, ¿qué vio? Vio que el árbol era bueno para comer. Después, en el apetito emocional, vio que era agradable a los ojos. Apetito físico de la tentación, en este caso,
que allí ingresa el pecado en el mundo, vio que el árbol era bueno. El apetito emocional vio que era agradable a los ojos y apetito intelectual vio que era un árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Dios les había dado plena libertad y lamentablemente allí a través de Eva esa libertad no fue bien ni entendida ni aplicada, ¿sí? Porque desobedecieron y en una verdadera libertad real hay obediencia. Después, bueno, ya conocemos allí lo que pasó, después allí viene la conciencia de pecado, allí se sienten mal, se sienten por primera vez, sintieron su desnudez a causa de la caída, de haber cedido a la tentación. Primero Eva lo vio, lo miró, lo tomó. Y no obstante haber caído ella, ¿qué hizo? Fue y se lo dio a Adán. Y Adán tomó y comió. Y allí tenemos la debacle, que así podemos decir, donde comienza un poco el desastre de este mundo. Y allí se genera la guerra de los sexos, o de los géneros, ¿sí? Que hasta hoy, y más en boga de estos últimos 10 años para acá, hemos sido bombardeados por todo esto, ¿no? Pero allí, una de las cosas que también quería compartirles, estaba en el capítulo 3, muy claro el plan del enemigo, el plan de Satanás, que es la caída. Pero antes de ir al plan de Satanás, yo quiero comentarles que me gozaba también en pensar que, bueno, la caída no quedó allí, porque Dios tenía un plan superador también, y vino la redención a través de su Hijo Jesucristo. Y no nos quedamos en la caída, sino que podemos ser redimidas, estando esta tarde aquí, habiendo reconocido y teniéndolo en nuestras vidas. El plan de Satanás allí también es el plan para nosotras hoy en día, en muchas situaciones, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque es un plan donde él siembra primero duda, ¿sí? Nos hace cuestionar muchas veces la palabra de Dios y su bondad. Muchas veces sabemos que esto no está bien, sabemos que no lo tenemos que hacer, sabemos que, pero no obstante, muchas veces cedemos. Duda. Después que viene otro dentro del plan que Satanás tenía allí, el desánimo. Muchas veces nos hace dirigir la mirada hacia nuestros problemas y no hacia Dios. Como hijas de Dios nosotros sabemos que muchas veces vamos a tener situaciones, problemas, pero también sabemos que es mucho más grande el que está con nosotros que esas situaciones. Pero Satanás va a tender a desanimar muchas veces, generalmente. La derrota muchas veces nos hace sentir fracasadas, desanimadas, fracasadas. Y por último también tomaba como la demora, ¿no? Cuando a veces nos presenta algo muy lindo, entonces posponemos esto. Bueno, no voy a ir hoy, tenía que hacer tal cosa, mejor voy a ir el otro domingo. Posponemos y vamos perdiendo bendiciones, vamos a perdiendo bendiciones para nuestra vida, que somos las primeras bendecidas en juntarnos con las hermanas, en estar con ellos, en estar en comunión, o en simplemente hacer a veces el devocional del día, el tener ese contacto diario y permanente con el Señor que muchas veces se va postergando y un día no lo hiciste y al otro día por H, por B o por C, quizás tampoco lo hiciste y a veces pasó la semana. Y Dios no es eso lo que quiere. Tenemos que buscar tener cada día para poder estar alertas y vencer este plan que así como lo tenía Satanás de la duda, del desánimo, la derrota y la demora para Adán y para Eva, también lo tiene para nosotras y sabe en qué nos va a hacer caer. A Eva la hizo caer en su ambición, la ambición de Eva de querer tener sabiduría y porque iba a ser igual, ¿no? Igual a Dios. Y allí sucumbió y desobedeció al plan que Dios había tratado, Dios les había dado. Pero volviendo al plan de Dios, hay una palabrita que me encanta, que hace mucho yo la estudié
Y bueno, quería compartírselas en esta tarde porque me parece que es una hermosa descripción, no solo para nosotros como mujeres y nuestro rol dentro de nuestro matrimonio o de las que no están casadas dentro de su casa, de la sociedad, dentro de la iglesia. Siempre hay lugares donde podemos ser ayuda idónea. No necesariamente a veces tenemos que estar casadas para hacerlas. Sí, tenemos que estar casadas para ser el complemento de nuestro esposo, obviamente, pero nosotros podemos ayudar en la iglesia un montón de espacios y de lugares y poder ser también esta Ezer. ¿Escucharon esa palabrita alguna vez? Ezer. E-Z-E-R. Ezer, ¿no? Es una palabrita, es hebrea, obviamente, y tiene también otra composición que yo en estos momentos creo que no la copié acá, me quedé solamente con la primera, pero es lo mismo, y significa ayuda, asistencia. Eso es la palabra Ezer. Y allí es justamente Dios nos creó para que seamos Ezer, ayuda, ¿sí? Ayuda idónea, es eso, la asistencia. Muchas veces nuestros maridos, y el mío en particular, necesita asistencia. Y bueno, estamos nosotros para hacer su ayuda. En algunos aspectos pueden ser nuestros hijos ayuda o algunos amigos, pero hay situaciones en que la única es la esposa. ¿Mm? Hay momentos en los que muchas veces la única que vas a poder acompañar, ayudar a tu cónyuge, vas a ser vos. Hay momentos en los que nosotros no vemos, pero los hombres también se caen, ¿eh? Emocionalmente también se caen. Y nosotros tenemos que estar allí para acompañarlos, para ayudarlos, para apuntalarlos. Si bien es cierto que también nosotros necesitamos ser protegidas, necesitamos ser cuidadas, es mutuo. Y ambos necesitamos los unos de los otros. Tenemos, ¿cómo? Claro, también son frágiles. Nosotros un poquito más. Pero hay momentos en que nosotros nos convertimos en que tenemos que ser un poco más fuertes, pero para poder ser el ser. Y me encantaba dice ser no es una palabra débil. ¿Mm? Muchas veces nosotros creemos que ser mujer es ser débiles. Yo admiro que para mí no es símbolo de debilidad. La otra vez me reía con Patricia, porque bueno, a mí me cuesta mucho usar herramientas. Sinceramente, les confieso, me cuesta. No nací, creo, con esa habilidad de usar taladros y de usar cosas. Y admiro mucho a la gente, mujeres, que lo hacen con tanta habilidad. Este, y bueno, había que hacer algo y decía, pero yo lo hago. Yo no, hay cosas con las que no, intenté muchas veces hacerlo, ¿eh? Pero no, o pongo la mecha mal, no sé cuál es la mecha, ya se me complica y bueno, ahí quedamos. Pero sí hay gente que lo puede hacer. Y esto venía pensando que muchas veces fuimos criadas, quizás algunas, con este concepto, bueno, hay cosas que son solo de mujeres y esto es de varones. Creo que las de mi época, la mayoría hemos sido criadas así, ¿o no? En aquel, bueno, cocinar era para la mujer, el salir a trabajar solo trabajaban el hombre. Yo, si bien es cierto que mis padres estaban en el campo, pero yo siempre les cuento, nosotras, las mujeres, no salíamos al campo salían los varones. ¿No? Mi mamá se quedaba en la casa, hacía la comida, limpiaba. Sí aprendíamos a hacer todas las cosas de la casa, pero no a salir al campo. En otros lugares lo hacen. Hoy en día, por la situación en la que vivimos, tan apremiante, y que cada vez es más difícil poder llegar a fin de mes, la mujer también tiene que salir a trabajar, ¿no? Pero no por eso es más débil y no por eso debe dejar de cumplir su rol dentro del hogar y su función. Volviendo a la palabra Eser, les decía que no es una palabra débil, sino fuerte. Un Eser es alguien que es su aliado, alguien que lo apoya, que se une a su causa y lo fortalece.
Dios confió su naturaleza Éser a las mujeres para que reflejaran su carácter de esta manera clara y poderosa. Dice, cuando se comprende este vocablo en hebreo y se ve Éser en otros contextos, se puede apreciar la importancia del llamado de Éser, como Éser Kenegdo, que esta es la otra parte que yo les quería comentar, que también es la palabra compuesta en hebreo. Y esto nos hace ver, Kenegdo se refiere a ser correspondido, ¿sí? A una ayuda correspondida, y hacer nosotros ayudas correspondientes a nuestros esposos. Y dice que la feminidad es una parte fuerte y necesaria de la representación conjunta de Dios. Y me encantó esto, ¿no? Esta palabra que hace un montón, mucho tiempo, yo en otro contexto la vimos, me gustó mucho, y bueno, cuando me comencé a buscar y a estudiar, fui a esto, ¿no? Me parecía muy interesante tomar este ejemplo y de que seamos Éser, todas, cada una en su lugar y donde Dios la ha plantado, donde ha estado, que donde esté, que pueda ser la Éser que Dios quiere para ese lugar, ya sea tu matrimonio o lo que sea, pero que podamos ser ayudas. El ser Éser y ser una mujer es esencial y también es muy valioso. Pensando en esto, y que teníamos que relacionarlo con alguna mujer de la Biblia, hay muchas mujeres en la palabra de Dios y, como decía Patricia, hay muchas que tenemos buenos ejemplos y otros que no lo son tanto. En este caso hemos visto una que Eva, que nos deja sus grandes enseñanzas, pero que a veces, si uno tuviera que tomarla de ejemplo, muy pocas veces creo que la tomaríamos, ¿no? La tomamos en este contexto del diseño de Dios, cómo fue creado. Pero pensando en una mujer que nos habla la palabra, y en una persona que vemos toda su feminidad, que vemos también que ella era una Éser, aunque no nos habla del marido, pero sí tenía un hijo para quien le escriben todos los consejos, y que buscara que esa mujer tenía que tener estas características. Y pensando en esto, pensábamos en la mujer de Proverbios 31. Y lo vamos a leer. No vamos a caracterizar cada texto, sino que les voy a pedir que ustedes me acompañen por favor con la lectura, si puede ser, y si no, bueno, a partir del versículo 10 vamos a leer. No sé si por el Zoom se puede, Antito, o es mucha confusión si van leyendo las hermanas. Entonces no. Yo voy leyendo, ustedes me acompañan con la lectura, por favor, y vamos a ver después algunas características de esta mujer, que no era perfecta, como no somos nosotras tampoco, pero que sí era una mujer que quería agradar a Dios, y de hecho lo logra. Y no solo que agrada a Dios, sino que fue muy importante para su familia y también para la comunidad. Y esto se puede lograr, no es un modelo inalcanzable. A veces creemos, tampoco es que nos tenemos que poner las cargas de ponernos, bueno, los cartelitos y seguir, y mañana voy a empezar a ser la mujer virtuosa. No se logra de la noche a la mañana, ni por una reunión femenina. Es una tarea cotidiana, constante, permanente, porque somos mujeres en proceso justamente de serlo, y no lo vamos a alcanzar mientras estemos aquí hasta que llegue aquel día y despunte el alba, ¿no? Pero mientras estamos aquí, con la ayuda del Señor, que podamos ser mujeres temerosas de Dios, en primer lugar, que para mí fue el secreto de esta mujer, haber sido una mujer temerosa de Dios para poder ir logrando las demás cosas, ¿no? Proverbios 31, todos la conocen, no le tengamos miedo porque es posible. Este es un poema alfabético
¿sí? Que en el hebreo queda perfecto, pero no, para nosotros no, porque al traducirse al castellano las letras cambian y no es lo mismo. Entonces vamos a leerlo directamente, que me encantaría poder leerlo de otra forma, que no lo sé leer, no lo tengo tampoco, pero yo pensaba que qué lindo que debe haber quedado, porque dice que con cada letra iba cada texto, con cada letra del alfabeto griego. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso o al necesitado. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Danle del fruto de sus manos y alábenla a las puertas sus hechos. El primer punto que tenemos acá, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Esto tenemos allí en Proverbios 31:10. Y el primer punto que yo tomé aquí es valiosa, ¿sí? A todas nos gustan las joyas, ¿verdad? Todas quisiéramos tener piedras preciosas. Bueno, son incomparables, inalcanzables, pero sí hay piedras preciosas que podemos tener que son el atavío de nuestro corazón interno, ¿sí? De poder tener muchas actitudes que ustedes conocen, como ser solidarias, como ser humildes, como buscar ser sabias y pedirle al Señor por esto. Y eso sí, ese es el valor que se le da. Es muy valiosa. Y cada una de nosotras somos valiosas, porque fuimos valiosas para el que nos creó, el que nos diseñó. De esta forma, algunas más altas, delgadas, rubias, pero Dios nos diseñó y Dios nos dio esta forma con un propósito y solo Él sabe por qué nos diseña así, por qué nos dio esta forma, pero sí somos valiosas, todas somos muy valiosas. ¿Así? Ahí salió valiosa. Bueno, después el otro punto que puse, que allí también lo tenemos en Proverbio 31, que es fiable o confiable. Su marido dice que está en ella confiado. Y esta confianza es para todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Hoy en día que la infidelidad es la moda para muchos, el esposo tiene que estar confiado, sabiendo que deja a su esposa en su casa y que se va a quedar sola o haciendo lo que tenga que hacer, pero que no va a haber lugar para otra persona, como también va a estar confiado en la parte administrativa, ¿sí? Le deja ese dinero y él sabe que ella no lo va a malgastar o que no va a gastar lo que no tiene. Él está confiado. Entonces vemos que es fiable y confiable. Una es ser fiable o confiable.
Luego vemos que es muy trabajadora esta mujer. A lo largo del pasaje vemos que usa el uso, que usa la rueca. ¿Todas saben lo que es la rueca? ¿Sí? ¿Por allá atrás saben lo que es la rueca? No saben lo que es la rueca. ¿Y lo que es el uso? Menos. Bueno, la rueca y el uso se usan, les voy a explicar, chicas, permítanme explicar, porque la maestra Ciruela no puede quedar afuera. La rueca se usa para torcer la lana, ¿sí? Lana de oveja, lana de llama, lana de guanaco, lana, la que fuere, se usa para torcer, ¿sí? Se da con una manijita y el pie. Cuando venga Silvia podemos ir a visitarla y que ella nos muestre y nos enseñe, ¿eh? Claro, a hilar, cómo hacerla. Y el uso, yo lo conozco mucho el uso porque conozco unas manos que todas las noches, sobre todo en invierno, se quedaban al calor del fuego hilando. Y después tejía unos pulóveres espectaculares, primero para sus hijos y después para sus nietos. Mi madre. Ella hilaba con el uso. Yo jamás pude hacerle esto al uso, que se me va, pero ella lo hacía perfecto. Ya por su artrosis sus manitos hoy no pueden, pero le quedaban unos hilados espectaculares. Y realmente, bueno, la mujer sabia usaba la rueca, tejía, hilaba, y dice que se levantaba muy de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Qué privilegio tener criadas, ¿no? Y por ahí hoy no se usa, ni en nuestra cultura menos, pero sí a veces podemos tener a alguien que nos ayude en casa. Esta mujer no las dejaba solas y que le manejen su casa. Ella las administraba y les daba también, al igual que a su familia, el alimento. Sí, pero ella era muy trabajadora, muy diligente. Más adelante vamos a ver, yo no lo tomé en ningún punto, pero vieron que dice que se ríe de lo porvenir porque su familia está abrigada, va a venir la nieve, ella no tiene temor porque su familia está abrigada, porque ella se encargó ya de tejer, de hacer el abrigo para toda la familia. Trabajadora y diligente. Otro punto más, buena administradora. Esto también es importante para nosotras como mujer, cómo administramos, pero no solo el dinero, que es importante, cómo lo administramos, sino también cómo administramos nuestros tiempos. Dice, calcula el valor de un campo y lo compra. Esta mujer no era una mujer que estaba todo el día solamente en su casa, como muchas veces creemos. Ah, no, la mujer virtuosa no hay que lavar, hay que planchar, hay que limpiar, hay que estar todo el día en la casa. No, no nos dice eso. Que tenemos que buscar, tratar de ser la mujer virtuosa, sí, y tener nuestra casa en orden, limpia, que nuestro esposo llegue del trabajo y tenga lo que necesita en casa. Fijarnos también por el esposo o quien esté con vos, cómo sale a la calle, también es parte de una esposa virtuosa. Y administrarnos también con los lavados, administrarnos todos los quehaceres de la casa. Eso también administraba. Dice que compró una viña y la sembró, era empresaria. De alguna manera era como una empresaria. No solo se dedicaba a administrar su casa, sino que también trabajaba afuera, como la mayoría de ustedes y de nosotras en otro tiempo, que también hacíamos el trabajo de casa afuera y a veces muchas horas afuera, ¿no? Pero es parte de la realidad de cada una y sabrá cómo lo hace. Generosa y previsora o precavida. Esto es un texto que también con el necesitado, pero no solamente con el necesitado. Era generosa también, les daba a sus criadas, les administraba también a ellas, y se tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Es importante que seamos también nosotras generosas, que podamos ofrecer. No es necesario que tengamos mucho ni que tengamos lujos,
ni grandes cosas, no. Lo que podemos ofrecer a veces, un plato de comida caliente o lo que sea, pero tener esa apertura a ofrecer a otros. Y el punto 6, que es el que les decía, que es el que yo tomé, bueno, después el 30 también nos habla de que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Hoy en día hay de belleza miles de cosas, chicas, pero lo importante es que tengamos el canon de belleza bíblico, el canon de feminidad bíblica, que seguramente a lo largo de todas las otras reuniones de mujeres vamos a ir viendo distintos ejemplos que van a apuntar a esto seguramente también. Ahora, temerosa de Dios, y yo creo que esta es la llave de esta mujer, el ser temerosa de Dios. Ser temerosa de Dios se desprende después cómo voy a vivir, qué voy a hacer con mi vida, cómo vimos, cómo administraba, cómo trabajaba, que era buena. Dios nos pide que seamos compasivos. Como creyentes tenemos que ser compasivos, tenemos que ser generosos y ayudar en lo que generosos, no solo les decía con lo monetario, generosos con el tiempo, generosos con lo que podemos darle a otros, generosos con poder dedicarle al otro. Muchas veces es tiempo, no necesitamos tener dinero para poder ser generosos. Y esta mujer era temerosa de Dios. Y temor no significa tener miedo, sino reverencia. Y cuando somos temerosas de Dios vamos a buscar vivir como Dios quiere que vivamos. Dios nos diseñó para que vivamos de una forma y podamos vivir de acuerdo a ese diseño que Dios hizo. Que podamos ser como esta mujer, tener un corazón realmente temeroso de Dios y en consecuencia vamos a tener una vida de la misma manera y vamos a buscar caminar agradándole a Dios. Busquemos ser las mujeres en cada lugar que Dios quiere que seamos, que podamos florecer donde Dios nos pone. Van a venir tormentas, nadie nos ha dicho que es fácil. Nadie nos ha dicho que es sencillo la vida del creyente. El otro día hablaba con los nenes en la escuelita y les decía, ¿ustedes creen que es fácil? Y algunos me dicen, algunos se quedaron, otros me dicen, sí. Y bueno, tenemos que decirles la verdad, aunque son pequeños y tienen que saber que van a tener luchas. Muchas veces se les van a burlar por ser cristianos. Y a nosotros también nos va a costar muchas veces y tenemos precios muchas veces que pagar. Pero Dios nos capacita cada día. Pero primero tiene que estar el deseo en tu corazón de ser esa mujer que Dios quiere que seas, de dejarle el control pleno y total de tu vida y que Él nos ayude a que podamos realmente tener una entrega diaria, constante, permanente a Él y buscar ser esa mujer que Dios ya pensó en sus orígenes para nosotras, pero que solas no podemos, y Él lo sabe, y podamos hacerlo tomados de la mano de Dios y también buscando muchas veces ayuda. Busca la ayuda en hermanas de la iglesia que sean de crecimiento espiritual, que tengan crecimiento espiritual y que puedan ser de bendición también y crecimiento para la vida de las demás.